Bienvenidos al curso de HTML y CSS de AulaClick. Vamos a ver una introducción a las cajas flexibles, Flexbox. Vamos a ver todas estas características que son las más importantes para quedarnos con los conceptos clave. No te lo pierdas, este sistema de posicionamiento es impresionante. En este primer vídeo sobre DisplayFlex nos vamos a centrar en explicar la idea fundamental de este tipo de posicionamiento. Si esto se entiende bien, los detalles en los que entraremos en los próximos vídeos nos resultarán muy fáciles. Partimos de esta página web que tiene todos los elementos posicionados por defecto. Lo que vamos a utilizar es un contenedor padre, main, con dos contenedores hijos, dos section. Y simplemente para enmarcar este contenedor tenemos un header por arriba y un footer por abajo. Como ya sabemos, estos elementos section, como son elementos de bloque, ocupan todo el ancho disponible y por lo tanto llegan al final de la línea. Y ahora fíjate lo que ocurre cuando cambiamos el posicionamiento por defecto de main, que también es block, a tipo flex. Como vemos, los dos elementos section se han colocado uno al lado de otro y solo ocupan el ancho necesario para albergar su contenido. Puede parecer que se han convertido en elementos inline, pero no es así. Para comprobarlo, le vamos a dar un alto al contenedor main. Y ahora vemos que también ocupan todo el alto disponible, algo que no sucede con los elementos inline. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues la respuesta es que los dos elementos section han dejado de ser elementos de bloque y se han convertido en elementos flexibles. Y este es el primer concepto importante que debemos aprender. Cuando definimos DisplayFlex para un contenedor, sus hijos se convierten en elementos flexibles, con un comportamiento específico. Para ver mejor ese comportamiento, vamos a dar un ancho de 120 píxeles y un alto de 60 píxeles a los elementos section, a los hijos. Y ahora ya podemos aplicar las propiedades que conlleva el posicionamiento flexible. Estas propiedades nos permiten posicionar de forma muy fácil y precisa los elementos flexibles. Pero para entenderlas bien necesitamos tener en mente el siguiente esquema. Por ejemplo, para posicionar los elementos en la dirección principal, que por defecto es la horizontal, disponemos de la propiedad JustifyContent, cuyo valor por defecto es FlexStart, por lo cual al aplicarlo ahora no produce ningún cambio en la página web. Y lo que hace es posicionar los elementos flexibles comenzando desde el inicio del principal hacia el final del principal. Es decir, los alinea horizontalmente a la izquierda. O lo que es lo mismo, alinea en la dirección principal ajustando al inicio. Para alinear horizontalmente a la derecha disponemos del valor FlexEnd, que como vemos alinea en la dirección principal ajustando al final. JustifyContent dispone de más valores, como para alinear de forma centrada y para alinear dejando espacios alrededor. Sin embargo, ahora no nos interesa entrar al detalle en estos valores, sino la forma genérica de trabajar con los elementos flexibles. Por ejemplo, para alinear en la dirección secundaria disponemos de la propiedad AlignItems, cuyo valor por defecto también es FlexStart y que alinea desde el inicio de la dirección secundaria. Por el contrario, el valor FlexEnd alinea desde el final de la dirección secundaria, es decir, desde abajo. Y también disponemos del valor Center para centrar en esta dirección secundaria o vertical. Como estamos viendo, combinando estas dos propiedades, podemos alinear fácilmente nuestros elementos flexibles en cualquier dirección.
tanto horizontal como verticalmente. Quizás te estés preguntando por qué estamos utilizando dirección principal cuando nos referimos a la horizontal y dirección secundaria cuando nos referimos a la vertical. Pues bien, lo vas a entender en un momento. Para verlo mejor, vamos a dejar los valores por defecto para ambas propiedades, es decir, flex star. Y además vamos a escribir también el valor por defecto de una propiedad de la que no habíamos hablado hasta ahora. Se trata de la propiedad flex direction, cuyo valor por defecto es raw. Es decir, como estamos viendo, los elementos flexibles por defecto se colocan en filas, uno a continuación de otro. Pero todo esto podemos cambiarlo utilizando el valor column. Fíjate lo que ocurre al hacerlo. Ahora los elementos se colocan en columna. Pero además, y este es el detalle importante, el esquema de direcciones cambia. Ahora, para flex direction column, la dirección principal es la vertical y la dirección secundaria es la horizontal, es decir, a la inversa que para flex direction row. Y esto, evidentemente, tiene consecuencias en la forma en cómo actúan las propiedades de los elementos flexibles. Vamos a verlo con un ejemplo. Si ahora a justify content le cambiamos el valor a flex end, ¿qué ocurrirá? Pues que en lugar de alinear respecto al final de la horizontal, como ocurría antes, ahora alineará respecto al final de la vertical. Comprobémoslo. Muy bien. Si te das cuenta, la definición de justify content no ha cambiado. Alinea respecto a la dirección principal. Lo que sí ha cambiado es la dirección principal, que ahora es la vertical. Y el mismo razonamiento podemos aplicar a align items. Si cambiamos el valor a flex end, ¿qué ocurrirá? Pues si recordamos que align items alinea en la dirección secundaria, ahora alineará respecto al final de la horizontal. Efectivamente, vemos que es eso lo que ha sucedido. Una vez tenemos claras estas reglas generales, ya resulta fácil posicionar los elementos. Por ejemplo, si queremos distribuir estos elementos de forma proporcional a lo largo del eje vertical, teniendo en cuenta que estamos en flex direction column, la dirección que actúa sobre la vertical es la dirección principal y la propiedad que actúa sobre la dirección principal es justify content, con el valor que vimos hace un momento, space around. Aquí lo tenemos, perfecto. Y ya vamos a ver un último ejemplo sobre esto. Si queremos que los dos elementos flexibles se coloquen en esta posición, ¿qué debemos hacer? Vamos a resolverlo juntos. Para pasar de aquí a aquí, debemos alinear en el eje horizontal. En nuestro caso, la horizontal es la dirección secundaria y la propiedad que afecta a la dirección secundaria es align items. Y como queremos que quede en el centro, el valor será center. Lo hacemos y el resultado es justo lo que queríamos. Estupendo. Vamos a continuar. Ya para ir acabando, vamos a dejar los posicionamientos por defecto, flex star y flex star. Y también la flex direction por defecto, raw. Y vamos a ver las otras dos posibilidades de flow direction. La primera es raw reverse, que funciona siguiendo este esquema. Si lo comparamos con el esquema de raw, la dirección principal también es la horizontal, sin embargo la diferencia es que el inicio se encuentra a la derecha, en lugar de a la izquierda, como sucedía con flow direction raw. O dicho de otra forma, ahora en raw reverse el sentido de la dirección principal es de derecha a izquierda, mientras que antes era de izquierda a derecha. Por lo tanto, si aplicamos raw reverse, vemos cómo los elementos flexibles
se empiezan a colocar por la derecha. Vamos a cambiar este esquema de lado para verlo mejor. Aunque el código HTML no ha cambiado y primero aparece la sección 1 y luego la sección 2, en la página web primero se coloca la sección 1 ajustada a la derecha y a continuación la sección 2. Es decir, en la página web los elementos flexibles aparecen en orden inverso, primero el 2 y luego el 1. Y la misma lógica se aplica para el valor de Flex Direction Column Reverse. Como vemos en el nuevo esquema, la dirección principal sigue siendo la vertical, sin embargo, el sentido es de abajo arriba. Por lo tanto, los elementos flexibles comienzan a colocarse por abajo y quedan en sentido inverso. Primero aparece el 2 y debajo el 1. Como estamos viendo, Display Flex genera un modo de posicionamiento con muchas posibilidades. Mediante los valores de Flex Direction podemos decidir si queremos que los elementos flexibles se ordenen en forma de fila o de columna, en orden natural o en orden inverso. Y aunque al principio parezca un poco complicado, todo el sistema tiene una lógica consistente y sencilla, por lo cual resulta muy fácil de recordar. Desde luego, si lo comparamos con lo que existía anteriormente, los elementos flotantes y los diferentes tipos de posicionamiento, relativo, absoluto, etc., resulta muchísimo más fácil posicionar los elementos con este sistema que con el anterior. Realmente solo hemos visto una pequeña introducción a este sistema flexible. En los próximos vídeos veremos muchas más propiedades asociadas a DisplayFlex que nos permitirán controlar el tamaño y la forma en que crecen los elementos flexibles, el orden, el salto de línea y muchas más cosas. Y ya para acabar, vamos a repetir el concepto más importante. Al definir DisplayFlex en un contenedor, sus hijos se convierten automáticamente en elementos flexibles, con lo cual les podemos aplicar todas las propiedades asociadas a este tipo de display. Y además dejan de poder aplicársele otras propiedades. Por ejemplo, no se le puede aplicar posicionamiento flotante, ni la propiedad Vertical Align, y los márgenes no se colapsan. Pero tranquilo, que esto lo veremos con detalle en los próximos vídeos. Por el momento, damos por finalizado este vídeo en el que hemos visto una introducción al modelo de caja flexible. Suscríbete para no perderte los próximos vídeos. Puedes visitar el curso completo de HTML y CSS en nuestra web. Y si te ha gustado, comparte este vídeo y pulsa me gusta. Muchas gracias.